¿Alguna vez te has preguntado cuál es la muerte más espeluznante de toda la Biblia? Hoy vamos a desenterrar una historia llena de intriga, traición y justicia implacable, una historia que ha dejado una marca imborrable en las páginas del Antiguo Testamento. Nos adentraremos en la vida de Jezabel, una mujer que gobernó con mano de hierro y que usó el poder para manipular y aterrorizar a su pueblo. Una reina temida por muchos y odiada por otros, cuya ambición y sed de control la llevaron a desafiar los límites de la moral y la justicia divina. Pero, ¿qué llevó a Jezabel a ese trágico y aterrador final? ¿Cuáles fueron las profecías que marcaron su destino y qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para salirse con la suya? Quédate hasta el final de esta historia, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato de venganza, sino una demostración del poder de la justicia de Dios. Un desenlace tan impactante que ha resonado por generaciones. Prepárate para sumergirte en una historia de ambición, profecía y retribución divina que no olvidarás jamás. Jezabel no era cualquier persona. Hija de Ed-Baal, rey de Sidón, una ciudad próspera en Fenicia, llevaba en su sangre el linaje real y la influencia de una cultura ajena a la de Israel. Su matrimonio con el rey Acab no fue casual, fue una alianza política que unió a dos reinos poderosos, pero también fue una puerta de entrada para que la cultura fenicia, con sus dioses y ritos paganos, comenzara a enraizarse en Israel. Desde el momento en que Jezabel llegó al trono, no perdió tiempo en imponer su voluntad. Con una habilidad impresionante para manipular, comenzó a establecer la adoración a Baal y a Astarte, deidades que eran la antítesis del Dios de Israel. Baal, dios de la fertilidad y de las tormentas, era venerado con rituales de sacrificios y ofrendas que violaban completamente los principios de fe y justicia que Dios había establecido para su pueblo. ¿Te imaginas cómo debió ser para el pueblo de Israel ver cómo su reina, alguien que debería proteger su fe, traía consigo costumbres que consideraban profanas? Pero Jezabel no se conformó con promover la idolatría, su ambición iba más allá de cambiar la religión. Era implacable y tenía una sed de poder que no conocía límites. Para Jezabel, no había barreras morales que respetar, y quienes se interpusieran en su camino debían enfrentar su ira. Su odio hacia los profetas de Dios fue tan extremo que ordenó una persecución implacable, enviando a sus soldados a capturar y matar a quienes fueran fieles al Dios de Israel. La Escritura cuenta que hasta el profeta Elías, uno de los más grandes y temidos profetas, huyó para salvar su vida, tan grande era el terror que Jezabel infundía. Su crueldad no se limitaba a los profetas. La historia de Nabot es uno de los episodios más oscuros en los que queda en evidencia hasta qué punto Jezabel estaba dispuesta a llegar. Nabot era un hombre común, un israelita que poseía una viña cerca del palacio real. Cuando el rey Acab quiso comprar la viña, Nabot se negó, pues esa tierra era una herencia familiar sagrada para él. Jezabel, al ver la frustración de su esposo, no lo pensó dos veces. Ideó un plan siniestro, acusó falsamente a Nabot de blasfemia contra Dios y el rey, y ordenó que fuera apedreado hasta la muerte. Después, simplemente le entregó la viña a Acab, mostrando una total indiferencia hacia la vida humana y hacia los mandamientos de Dios. ¿Te imaginas vivir bajo el reinado de una persona con tal capacidad para manipular, asesinar y destruir? ¿Qué tan profundo sería el miedo de los israelitas al saber que la reina podía acabar con sus vidas sin una pizca de remordimiento? Dios, sin embargo, no permaneció en silencio. En medio de la oscuridad y el terror que Jezabel había sembrado, Dios levantó a su profeta Elías con un mensaje claro y devastador. Dios declaró que la justicia alcanzaría a Jezabel y que su muerte no sería común, sería arrojada y devorada por los perros en la ciudad de Jezreel. Para una reina, el mayor honor era tener un sepulcro, un lugar donde su cuerpo descansara en paz, como símbolo de respeto y dignidad. Pero la sentencia de Dios era la deshonra total, la humillación más absoluta. Jezabel no tendría una tumba, y sus restos serían devorados por perros, el destino de los más despreciables. ¿Puedes imaginar la frialdad de Jezabel al escuchar esta profecía? Quizá en su arrogancia y en su incredulidad, pensó que, como reina, siempre estaría a salvo, que era intocable. ¿Realmente creyó que ese día oscuro llegaría para ella?
Su historia nos recuerda que ningún poder terrenal puede escapar del juicio divino y que la justicia, aunque demore, siempre llega. Los años pasaron, y el peso de los pecados de la casa de Acab se acumulaba sin que Jezabel pareciera preocuparse. Pero Dios no había olvidado la promesa hecha a través de su profeta Elías, y en el momento adecuado, levantó a Jehú, un guerrero audaz y firme, para llevar a cabo la sentencia divina. Jehú fue ungido con un propósito claro: destruir a los descendientes de Acab y eliminar la corrupción que Jezabel había traído sobre Israel. Desde el primer momento, Jehú actuó con determinación y sin piedad, movido por la misión que le había sido encomendada. Sabía que el juicio de Dios era inminente y que él era el instrumento de esa justicia. Cuando Jehú llegó a Jezreel, el lugar donde se encontraba Jezabel, la reina vio desde la distancia cómo este guerrero avanzaba sin vacilación. En ese instante, quizás intuyendo su propio final, Jezabel decidió usar su último recurso. Se pintó el rostro, realzó su mirada con col oscuro y adornó su cabeza con tocados dignos de una reina, esperando provocar una impresión imponente y, tal vez, seducir o intimidar a Jehú. Al asomarse por la ventana, adoptó una postura desafiante, como si con su sola presencia pudiera cambiar el curso de los acontecimientos. ¿Era esto un intento de manipulación más? ¿Un reflejo de su carácter que creía en su poder de encantamiento hasta el último segundo? Jehú, sin embargo, no fue movido ni por su belleza ni por su intento de imponer autoridad. Su misión era clara, y no había lugar para la duda o la debilidad. Cuando Jezabel, con su tono altivo, lo confrontó desde la ventana, Jehú miró hacia arriba y, en lugar de responder a sus palabras, dirigió su atención a los eunucos que la rodeaban. Con una simple pero firme orden, dijo: arrojadla desde allí. Los eunucos, quienes probablemente habían sufrido bajo el dominio cruel de Jezabel, no dudaron. En un instante, la empujaron desde la ventana. La caída fue rápida, pero implacable. Jezabel se desplomó desde las alturas y, al tocar el suelo, su cuerpo fue brutalmente pisoteado por los caballos de Jehú. La imagen de aquella mujer poderosa, ahora hecha polvo bajo los cascos de los caballos, era impactante y simbolizaba el fin de su influencia perversa. Después de su muerte, Jehú entró a la ciudad, y solo entonces ordenó a sus hombres que buscaran el cuerpo para darle sepultura, pues, a pesar de todo, Jezabel había sido hija de un rey y, como tal, merecía una tumba. Sin embargo, cuando fueron a recoger sus restos, lo que encontraron fue estremecedor. Solo quedaban su cráneo, sus manos y sus pies. Los perros habían devorado el resto, cumpliendo con una precisión aterradora la profecía de Elías. Jezabel, quien había mostrado desprecio por la justicia divina durante toda su vida, ahora se convertía en un símbolo de advertencia. Su final, marcado por la humillación y el deshonor, dejó en evidencia que, aunque parezca que el mal prospera por un tiempo, la justicia divina es inevitable y llega con una exactitud escalofriante. ¿No resulta impactante cómo se cumplió cada palabra pronunciada por Elías? Jezabel, quien había vivido con la convicción de que estaba por encima de las leyes de Dios y de los hombres, terminó de la forma más humillante, sus restos consumidos por los perros, olvidada y sin honor. ¿Qué nos enseña esta historia? ¿Puede alguien desafiar los mandatos de Dios y escapar sin consecuencias? ¿Crees que hoy en día podemos ver ejemplos de la herencia de Jezabel en la sociedad? La vida de Jezabel es un recordatorio de que todo acto tiene una consecuencia y que la justicia, aunque a veces tarde en llegar, siempre se cumple. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Jezabel pensó que su posición y su poder la hacían intocable, que podía manipular y corromper a su antojo sin sufrir consecuencias. Se creía por encima de la moral, de la justicia, e incluso de Dios, convencida de que su influencia era suficiente para torcer el destino. Pero su final trágico nos muestra algo inevitable: nadie está por encima de la justicia de Dios. La caída de Jezabel es una advertencia viva de que, sin importar cuán alto llegue una persona o cuán fuerte parezca, todos somos responsables de nuestras acciones. La vida, en su aparente libertad, nos permite decidir y actuar, pero esas mismas decisiones nos seguirán y algún día tendremos que rendir cuentas. Este relato no solo es una historia de juicio y retribución,
también es un llamado a la reflexión para cada uno de nosotros. Nos invita a pensar en nuestras propias vidas, a analizar nuestros caminos y a preguntarnos con honestidad, ¿estamos actuando con integridad? ¿Estamos usando bien el poder o la influencia que tenemos, ya sea en el trabajo, en nuestras relaciones o en nuestra comunidad? ¿O hay áreas en las que nos hemos permitido manipular, controlar o incluso pasar por alto la justicia para conseguir lo que queremos? Si esta historia te ha impactado, es un buen momento para preguntarte qué enseñanzas puedes aplicar en tu propia vida. ¿Hay actitudes o áreas en las que necesitas cambiar para no caer en el mismo error de Jezabel, creyendo que las consecuencias no nos alcanzarán? Reflexiona sobre el poder de tus elecciones y sobre la importancia de vivir conforme a los principios de justicia y rectitud, sabiendo que, aunque las decisiones de hoy pueden parecer sin importancia, son semillas que más adelante darán fruto. La historia de Jezabel nos recuerda que la verdadera grandeza no se mide en poder ni en autoridad, sino en actuar con justicia, humildad y respeto. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí encontrarás más historias como esta, relatos llenos de misterio, lecciones profundas y enseñanzas poderosas que nos ofrece la Biblia. Cada historia tiene algo que nos desafía, algo que nos hace reflexionar sobre nuestra vida y decisiones. Déjame tus comentarios. ¿Qué opinas del impactante final de Jezabel? ¿Te ha hecho pensar en las consecuencias de nuestras acciones o en la importancia de vivir con integridad? ¿Crees que hay alguna lección específica que podemos aplicar hoy en día a partir de su historia? Tu opinión es muy valiosa y me encantaría leerte. Así que, si esta historia te ha dejado pensando, comparte tus pensamientos y reflexiones. Además, si te ha gustado este video, comparte con alguien a quien le pueda servir esta enseñanza. Juntos podemos aprender y crecer en este fascinante viaje a través de las lecciones bíblicas. Te espero en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.